Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy venimos cargados de noticias, de esas que nos hacen pensar, de esas que nos hacen especular, y sobre todo, de esas que nos revelan que a veces, la verdad está mucho más allá de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Porque hoy, vamos a desenredar uno de esos enredos mediáticos que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Y sí, como bien dice el título que han visto, vamos a aclarar las cosas. Porque si algo nos han vendido hasta ahora, es que el motivo principal, casi el único, era la supuesta intervención de Can Yaman en sus vidas. Pero, ¿es realmente así? ¿Fue Can el culpable final de esta ruptura? Prepárense porque hoy vamos a ir a la verdad desnuda, a la verdad que se esconde detrás de los rumores y las especulaciones. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en esta historia. Y antes de que nos vayamos de cabeza a los detalles, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones, ninguna de nuestras historias y ninguna de estas revelaciones que tanto nos gustan compartir con ustedes. ¡Vamos allá! Primero pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir, esa estrella que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, y Oğuzhan Koç, el carismático cantante y actor. Su relación siempre generó muchísima atención. Eran para muchos la pareja perfecta, la que parecía tenerlo todo, amor, éxito, y una complicidad envidiable. Por eso cuando se anunció su divorcio, el shock fue generalizado. Y como suele pasar en estos casos, los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, empezaron a buscar culpables, a tejer historias, a señalar dedos. Y el dedo, queridos amigos, apuntó directamente a Can Yaman. Para quienes no estén tan al tanto, Can Yaman es otro actor turco compañero de Demet en la exitosa serie Erkenci Kuş. Su química en pantalla era innegable, explosiva, y eso, sumado a la vida sentimental a veces un tanto turbulenta de ambos, alimentó las sospechas de que entre ellos había algo más que amistad, algo que podría haber estado minando el matrimonio de Demet con Oğuzhan. Se habló de encuentros secretos, de mensajes apasionados, de una conexión que nunca se había roto realmente. Y claro, la narrativa era muy atractiva, la expareja que se reencuentra, el amor prohibido que resurge, el conflicto inevitable con la pareja actual. Era la historia de telenovela perfecta, digna de ser emitida en prime time. El problema es que a menudo, la realidad es mucho menos dramática y, curiosamente, mucho más compleja. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué dicen las fuentes cercanas a Demet? ¿Qué se rumorea en los círculos que realmente conocen la situación? Porque, y esto es importante, no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que se publica en las redes sociales o en la prensa amarilla es necesariamente cierto. Según lo que se ha podido averiguar, y cruzando información de diversas fuentes confiables, el divorcio de Demet y Oğuzhan no se debió a Can Yaman en absoluto. Sí puede que hayan tenido una conexión especial en el pasado, que hayan trabajado juntos y que la química fuera palpable. Pero en el momento en que Demet inició su relación con Oğuzhan, y posteriormente se casó, Can Yaman ya no era una figura relevante en su vida sentimental. Es decir, él no fue la causa ni la chispa, ni el detonante de la ruptura. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón? Aquí es donde la historia se pone más interesante y un poco más, digamos, terrenal. Las razones por las que un matrimonio termina rara vez son tan simples como una tercera persona. Los matrimonios, como las relaciones, son estructuras complejas y las grietas suelen formarse por una suma de factores, a veces pequeños, a veces grandes, que van erosionando la base con el tiempo. En el caso de Demet y Oğuzhan, parece que las diferencias fundamentales comenzaron a surgir poco después de la boda. Y aquí no hablamos de una sola diferencia, sino de un cúmulo de cosas. Una de las razones más mencionadas por personas cercanas a la pareja es, curiosamente, la diferencia de visiones sobre el futuro. Demet, siendo una actriz en la cima de su carrera, con ambiciones internacionales y un ritmo de vida muy exigente, tenía planes y aspiraciones que al parecer, no terminaban de encajar del todo con las de Oğuzhan. Se dice que Oğuzhan, si bien es un artista exitoso, tiene un enfoque de la vida y de la carrera un poco más pausado, más centrado en Turquía. Esto no es una crítica a ninguno de los dos, ojo, son simplemente estilos de vida y prioridades diferentes. Pero cuando esas prioridades chocan, y no se encuentran puntos de encuentro,
la distancia emocional puede empezar a crecer. Además, y esto es algo que muchas parejas experimentan, la convivencia diaria saca a la luz detalles que en el noviazgo a veces se pasan por alto. El día a día de una pareja casada implica compromisos, rutinas, y la gestión de responsabilidades que pueden ser estresantes. Se habla de que, a pesar del amor inicial, la rutina y las pequeñas fricciones diarias fueron minando la relación. Pequeños desacuerdos que, al no resolverse, fueron creando una acumulación de resentimiento o simplemente de desencanto. Otra faceta importante que se menciona es la presión mediática. Ser una pareja tan popular en Turquía, donde las celebridades son observadas con lupa, tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Cada paso que dan, cada gesto, cada ausencia es analizada y comentada. Esta constante exposición puede ser agotadora y, en ocasiones, puede interferir en la intimidad y la tranquilidad de la pareja. Imagínense tener que lidiar con la opinión pública mientras intentan resolver sus problemas personales. Es una carga adicional considerable. Y luego está la cuestión de la madurez y el crecimiento personal. Las personas cambian, evolucionan. Lo que buscamos en una pareja a los 20 y tantos puede no ser lo mismo que buscamos a los 30. Es posible que en el proceso de convertirse en las personas que son hoy, sus caminos hayan empezado a divergir. Que sus expectativas sobre lo que significa una pareja, lo que significa un matrimonio, hayan ido tomando rumbos distintos. Ahora, quiero ser muy claro en esto, no estamos aquí para juzgar a nadie. Ni a Demet, ni a Oğuzhan, ni siquiera a Can Yaman. Cada uno tiene su historia, sus decisiones y sus razones. Lo que sí queremos es desmitificar la idea de que siempre hay un villano en estas historias. Muchas veces las rupturas son el resultado de incompatibilidades profundas, de prioridades divergentes, y de la simple constatación de que dos personas, por mucho que se quieran en un principio, no son el para siempre del otro. La verdad, queridos amigos, es que la vida de las celebridades es tan real como la nuestra, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Y sus decisiones sentimentales, aunque escrutadas por miles de ojos, son decisiones humanas, tomadas en función de lo que sienten y de lo que creen que es mejor para ellas en cada momento. Que Can Yaman no haya sido el motivo principal no significa que no existieran tensiones o malentendidos en el pasado con él, o que su nombre no haya sido usado para generar morbo en la prensa. Pero cuando hablamos de la base de un matrimonio, de la decisión de ponerle fin, los motivos suelen ser mucho más profundos y arraigados en la dinámica de la pareja. Pensemos en esto como un edificio. Si los cimientos no son sólidos, o si hay grietas importantes en las paredes, el edificio, por muy bonito que sea por fuera, no podrá resistir mucho tiempo. Y las grietas, en el caso de Demet y Oğuzhan, parecen haber venido de la mano de diferencias irreconciliables en sus planes de vida, de la presión de la fama, y de las inevitables complejidades de la convivencia a largo plazo. Es importante recordar que Demet y Oğuzhan se casaron después de un periodo de relación, y como en cualquier relación, a veces las cosas simplemente no funcionan a largo plazo, sin que haya necesariamente un culpable o un evento catastrófico. A veces es simplemente una cuestión de darse cuenta de que no son el uno para el otro en el camino que están construyendo. Y aquí hago un llamado a la reflexión para todos nosotros. Como espectadores, como fans, es fácil dejarnos llevar por las historias que nos cuentan. Pero es crucial recordar que tenemos una visión muy limitada de la vida de estas personas. Lo que vemos en pantalla, en las redes sociales o en las revistas, es solo una pequeña fracción de su realidad. La verdadera historia, la que importa, es la que viven ellos, la que sienten ellos y la que entienden ellos. Así que la próxima vez que escuchen sobre un divorcio de celebridades, o incluso en sus propias vidas, intenten ir más allá del titular. Intenten comprender que las relaciones humanas son un tapiz complejo, lleno de matices, y que rara vez existe una única explicación sencilla. En resumen, queridos amigos, y para recapitular lo que hemos explorado hoy, el divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no tuvo como causa principal a Can Yaman. Si bien su nombre pudo haber sido usado para generar polémica, las razones reales parecen estar mucho más ligadas a diferencias fundamentales en sus visiones de futuro, la presión mediática, y las complejidades inherentes a la vida en pareja y al crecimiento personal. Espero de verdad que esta aclaración les haya parecido interesante y, sobre todo, que les invite a ver estas situaciones con un poco más de perspectiva y empatía. Porque al final, todos somos seres humanos buscando nuestra felicidad.
Ha sido un placer enorme compartir este rato con ustedes, y ahora me encantaría saber qué piensan. ¿Les ha sorprendido esta revelación? ¿Creían que Kanyaman era el causa? ¿Nte? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido útil o entretenido, no se olviden de darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos un poco más informados, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más verdad. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.